Les habla Octavio Resolís y sean bienvenidos a Cinema Freud. Esta ocasión me gustaría que podamos pensar a partir del tema los monstruos. Una figura en la cual se reúne lo desagradable, se reúne lo terrible y lo horroroso, pero también se reúne en este caso un tema en el cual nos sentimos atraídos. Es cierto que los monstruos tienen una presencia cultural, histórica, tanto en la literatura como en el cine, pero los monstruos no son lejanos absolutamente a nadie. La infancia puede estar plagada de ellos. Las culturas nos han mostrado sus grandes mitos a partir de esos grandes monstruos que representan al mal, que representan el malestar que ataca una civilización o que ataca, por ejemplo, a una época. Sin embargo, en este rastreo podemos encontrar que en la época moderna, de los 200 años atrás hasta nuestra fecha, encontramos otro tipo de monstruos que empiezan a surgir. Monstruos mucho más cercanos a la figura humana y monstruos mucho más cercanos a ese aspecto terrenal. Para ello, quizás uno de los que tenemos que destacar en contraste a otro tipo de monstruos, en donde se juega el tema de la inmortalidad, en donde se juega el tema de la fuerza, en donde se toma el tema de la transformación, es en este caso el monstruo narrado por Mary Shelley en su libro titulado Frankenstein o el moderno Prometeo. It's moving. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Es 1818 y este año comienza con la publicación justo de esta historia. Una historia que nos muestra un monstruo que es distinto, particularmente al ser hecho de partes humanas, partes muertas, pero a final de cuentas a un monstruo que es pensante, a un monstruo que aprende y un monstruo que está agobiado por su origen. Es un monstruo que busca a su padre, es un monstruo que quiere reclamar algo a su padre y es un monstruo entonces que conecta con muchos de nosotros, sobre todo en el aspecto de tener ese tipo de trayectoria humana en la cual el malestar se desprende de sí mismo, pero el malestar también se desprende de su historia. Frankenstein podría dividirse, en cuanto a la historia, en dos grandes bloques. El malestar de su creador hasta llegar a dar vida a Frankenstein, en donde no solo se comparte el nombre, el Dr. Frankenstein será el padre de este monstruo, sino posteriormente este monstruo tiene un recorrido muy similar al que tuvo su creador, de búsqueda, de consuelo, de búsqueda y de atormento, y de búsqueda en este caso, y sobre todo una pauta en la cual se plantea la venganza del monstruo y el repudio de todos aquellos que lo consideran diferente. Frankenstein también es entonces un moderno Prometeo. Ha robado el fuego a los dioses, como nos plantea aquel mito griego, donde este dios cercano a Zeus intenta mostrar algo a la civilización, intenta iluminarlos e intenta en este caso acercar un tanto más a la humanidad justamente a los dioses. Es ahí que el mito griego nos plantea parte del origen de la civilización, una civilización entonces que puede ver algo más, que puede tomar en este caso refugio, que puede alejar por ejemplo a las bestias, pero sobre todo que tiene este componente divino en el cual se juega algo justamente de la sabiduría. Prometeo es castigado y Prometeo es dispuesto bajo un castigo de inmortalidad en la cual sufrirá por haber dado esta verdad a los humanos. Pero ¿qué nos muestra en este sentido Frankenstein? Frankenstein no viene a iluminar ese exterior para que la humanidad avance, sino viene a mostrarse a sí mismo como parte de lo más desagradable de nosotros. Es así que, por ejemplo, autores como Bruno Bettelheim plantea que no solo en los cuentos de hadas, en su famoso libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, estarán plagados de monstruos y de figuras desagradables, sino también habrá una función importante en la transmisión de estos cuentos de los padres a sus hijos. Todos ubicamos en todas aquellas historias en las cuales quizás el padre transmite alguna historia o quizás el padre se sienta a ver alguna película terrible junto a su hijo. Esto, más allá de una crítica posmoderna en la cual podríamos repudiar que se le muestre el malestar al hijo, Bruno Bettelheim lo sitúa como una manera en la cual el padre autoriza el que lo monstruoso esté ahí, una parte el que el niño ya considera que existe y que en muchas ocasiones existe en sí mismo.
La lucha contra el monstruo que se puede llevar en el cuento, ya sea de Caperucita contra ese lobo, ya sea, por ejemplo, de Hansel y Gretel contra la bruja, o en cualquier otra historia, nos muestra entonces no solo el poder dominar algo de lo monstruoso, sino poder darle existencia primeramente, reconocerlo, y quizás en este caso saber que no es el único que puede observar este monstruo. Para Bruno Bettelheim es importante en este sentido el que las historias monstruosas aparezcan en algún momento en la infancia como parte en la cual el niño puede lidiar también consigo mismo, también con estas cuestiones terribles en las cuales se juegan los celos, en las cuales se juega el odio, en las cuales se juega, por ejemplo, la envidia, que son, a final de cuentas, cuestiones humanas. Frankenstein es un ejemplo de todo esto, y asimismo, aun cuando en el cine este monstruo ha tenido diversas representaciones, quizás nos lo muestra todavía de manera más concreta con el paso entre diversos de sus géneros. En este sentido, pasando de lo más horrorífico, de lo sobrenatural, de lo demónico, de lo extraterrestre, hacia monstruos que aún con esta presencia del horror, también vienen a combinarse con lo terrorífico. Géneros como el folclore, géneros como el slasher, géneros en este caso como el survivor, nos presentan directamente la trama en la cual no solo quedan involucrados los humanos, sino también el monstruo en muchas ocasiones parte de ellos mismos, parte de ser, por ejemplo, estas historias mucho más folclóricas y cercanas, donde aparecen las brujas, donde aparecen, por ejemplo, otros seres que tienen presencia en esas cuestiones cercanas a la civilización, los bosques, por ejemplo, o las pequeñas leyendas que existen en cada poblado. Josh! Josh! Tell me where you are, Josh! Just let him have his flip. Pero asimismo también se nos presenta un monstruo que aún con este sinsentido en el cual Frankenstein se encuentra, tienen un propósito muchas ocasiones incluso inexplicable. Castigar, por ejemplo, a otros jóvenes, castigar su despertar sexual, castigar en este sentido a aquellos que pueden considerar impuros, o de pronto entrar a este bucle en el cual pareciera que no mucho de su matanza tiene sentido, pero aún así tiene que seguirse haciendo. What's he doing? The hell is that? Los monstruos, muchas ocasiones entonces parten del mismo cuerpo. El cuerpo es la nueva morada del monstruo y en este sentido no se sabe quién es el impostor, no se sabe quién es aquel que aloja, por ejemplo, lo monstruoso o quizás aquel que podría convertirse fácilmente en el nuevo monstruo. Por supuesto, hablamos de un tema que está presente en el cine, presente en estos grandes personajes, en donde ya no solo es el monstruo como el malestar y el monstruo como la representación, por ejemplo, de todo lo horrible, de lo terrorífico, de lo desagradable, sino también el monstruo, quizás, como nos decía, por ejemplo, Bettelheim, que nos muestra la cara más desagradable de la humanidad y la cara más desagradable de cada uno de nosotros.